voy a hablarles sobre las infecciones del tracto respiratorio. Para nosotros entender esto de una forma práctica, pues debemos conocer la anatomía del tracto respiratorio. Entonces, nosotros lo vamos a dividir el tracto respiratorio en dos, en el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior, para saber cuáles son las patologías que van a afectar estos sitios y pues la importancia y dónde se ubican cada una. Entonces, el límite entre el superior y el inferior va a ser el cartílago cricoides. Encima de este va a ser todo tracto respiratorio superior y por debajo de este van a ser infecciones o patologías inferiores, ¿cierto? Entonces, en el tracto respiratorio superior nosotros tenemos los senos paranasales, que cuando estos se infectan pues me va a dar la sinusitis. Tenemos la faringe, que cuando esta se inflama o se infecta va a dar faringitis. Tenemos la laringe, que cuando esta se inflama va a dar laringitis. Y si seguimos bajando, pues va a estar la tráquea, ya en el tracto respiratorio inferior, que si su inflamación va a dar traqueitis. Y hay patologías que, digamos, pueden afectar estas tres, como por ejemplo el CRUP, que es una laringotraqueitis y del cual vamos a hablar. Si seguimos bajando van a estar los bronquios y la inflamación de esto va a ser la bronquitis. Y si seguimos viendo más hacia abajo y más a profundidad en los pulmones estarán los bronquiolos y después los alvéolos, cuya inflamación van a dar patologías específicas de cada uno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas patologías que tenemos acá. La sinusitis es un tema muy amplio, demasiado amplio, que implica muchas cosas y por eso no lo vamos a tocar el día de hoy, pero sí vamos a hablar de lo que es la faringitis, la epiglotitis, el CRUP, que involucraría todo lo que es laringe y tráquea, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía. Y siempre va a ser una aproximación muy puntual y muy práctica de estas patologías, porque como sabemos, esta es una charla de preparación para el campus y pues hay que ser muy prácticos y saber en qué contexto estamos y qué saber hacer con estos pacientes. Pero antes de empezar y hablar de cada una de estas patologías, debemos recordar y tener en cuenta cómo es la biota de nuestro tracto respiratorio. Hay partes que tienen gran cantidad de patógenos, como es la orofaringe. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene 10 a la 6 microorganismos por cada unidad. Y vemos que hay patógenos como Streptococcus, Veillonella, Prebotella, Leptorichia. En la nariz vemos que hay mucho Staphylococcus, de todas muchas especies, incluso Staphylococcus aureus. Y vemos que a medida que vamos bajando, pues esta cantidad va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si yo a un paciente le aíslo de un frotis nasal y me encuentro un Staphylococcus aureus, pues no hay ningún problema, yo no debería por qué preocuparme. Pero si yo le aíslo a este mismo paciente de un aspirado de esputo o de un lavado broncoalveolar, un Staphylococcus aureus, pues ahí sí ya la cosa es más preocupante. Entonces hay que saber cuál es la biota normal que hay en el tracto respiratorio. Y por ejemplo, a mí una vez me comentaron un caso de un paciente que tenía en la laringe, en la faringe, perdón, tenía un aislamiento de una Klebsiella pneumoniae. Y que como vemos acá no es biota normal. Obviamente uno ahí, cuando hay esos aislamientos raros, uno debe considerar la posibilidad de contaminación, pero si uno busca en la literatura, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae sí puede ser un patógeno de la orofaringe, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo normal y qué no es normal encontrarse en el tracto respiratorio. También hay que tener en cuenta que hay patógenos que tienen ciertas preferencias por el tracto respiratorio. Aquí están enlistados los bacterianos, pero obviamente son muchos más los virales. Y dentro de los bacterianos, el que siempre va a ser muy común en neumonía es el Streptococcus pneumoniae y muchos otros patógenos, y también los virales. Y entonces hay que conocer estos patógenos que tienen selectividad por las vías respiratorias por muchas causas fisiopatológicas. Pero además de esto, nosotros debemos tener algo en cuenta muy importante, y es que nosotros, si uno va a un campus, uno no va a tener a la mano radiografía o ecografía para hacer valoración POCUS con los pacientes, por ejemplo. Nosotros en un evento como este o en este contexto, ¿qué hay? Hay semiología, y la semiología es, digamos, el elemento fundamental a la hora de valorar estos pacientes. Y la semiología respiratoria puede ser de pronto un poco compleja porque de pronto no están a veces muy bien clasificados los ruidos respiratorios y su clasificación, y es por eso que aquí les traigo esta clasificación hecha por una de nuestras profesoras de la Universidad de Pediatría, que también basada en este artículo hizo este cuadro. Entonces nosotros los ruidos anormales respiratorios los podemos dividir en dos, en aquellos que son continuos o discontinuos. Me explico, aquellos ruidos que son continuos son aquellos que no van a detenerse en ningún momento. Por ejemplo, una sibilancia. Una sibilancia es literalmente un silbido y el silbido es completamente continuo, no tiene ninguna interrupción en el lapso en el que este suena. Mientras que, por ejemplo, un estertor, eso suenan como unas burbujas y obviamente eso es muy irregular, es una cosa muy discontinua, entonces es, digamos, de ahí donde surge esta clasificación. Dentro de los continuos nosotros tenemos los roncos, que son aquellas sibilancias de bajo tono, es decir, sibilancias graves, que me indican obstrucción de vías aéreas gruesas. También dentro de los continuos están las sibilancias, que son aquellas que predominan en expiración y me indican obstrucción de vías aéreas delgadas. También dentro de los continuos está el estridor, muy importante, que predomina en la inspiración y me implica obstrucción de vías aéreas superiores. Y está el quejido, que es un indicador de falla respiratoria aguda,
y se da por el cierre de la glotis en inspiración. Entonces, estos son los continuos y ahorita vamos a ver la aplicación que tienen estos sonidos y en qué patología se ven. En los discontinuos estos se van a dividir en dos, en estertores y en crépitos. Los estertores también tienen estos nombres y en inglés los nombres cambian. Los estertores son de origen bronquial, se escuchan en ambas fases y desaparecen con la tos e inspiración profunda. Los crépitos ya tienen este nombre, son más finos, se llaman también estertores crepitantes o finos, son de origen alveolar y se escuchan más que todo al final de la inspiración, por eso mismo, porque se encuentran a nivel alveolar, no desaparecen con la tos ni la inspiración profunda. Entonces es muy importante tener en cuenta esta clasificación semiológica para saber qué es, dónde se ubica la patología de nuestros pacientes y echar mano de la semiología para hacer diagnósticos, especialmente en estos sitios donde no tenemos tantos recursos disponibles. Ahora sí, para empezar, empecemos con los elementos más importantes y claves de faringitis y tonsilitis. Como les he dicho, esto va a ser muy práctico y lo más sencillo posible para saber qué hay que hacer con los pacientes, cómo enfocarlos. Entonces, respecto a la faringitis y la tonsilitis, recordemos que entre el 50 al 80% son de origen viral. Y eso nos dice muchas cosas respecto a su tratamiento, que ahorita vamos a hablar. Y solo el 15 al 30% van a ser bacterianas, y estas bacterianas especialmente por Streptococcus pyogenes, excepto en niños menores de 2 años, porque ellos no tienen receptores para el estreptococo del grupo A o el Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes que presentan faringitis? Es muy probable que se encuentren pacientes con faringitis, es más, yo creo que varios de aquí, un gran porcentaje en este momento, deben tener faringitis, ya sabemos por qué, patógeno viral. Entonces, hay que saber y tener muy claro los objetivos con estos pacientes que se presenten con faringitis. Primero, descartar que no sea COVID, obviamente, deben haber rutas establecidas para esto, pero además hay que detectar banderas rojas, diferenciar entre una infección viral y bacteriana, que es algo importantísimo y de lo que se llega a ver muchos errores, y también se debe tratar esto adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas de la faringitis y la tonsilitis? Son estas de acá, el trismus. El trismus es la contracción de los músculos de la masticación que impide una apertura correcta y adecuada de la boca, y esto se ve mucho en abscesos faringios y pues en el tétanos, pero pues obviamente es mucho más común un absceso faringio, y un absceso faringio puede comprometer la vida rápidamente del paciente. Entonces, por eso es una bandera roja. También la presencia de fiebre escarlatina, que son los niños que se presentan con la lengua así en frambuesa, con un rash en lija, y que es una complicación o es un síndrome que se da después de una faringitis estreptocóxica. Y el problema de la fiebre escarlatina es que si yo no la trato con antibióticos rápidamente y no la identifico, pues este paciente va a desarrollar todas las complicaciones de la faringitis postestreptocóxica, que sería la fiebre reumática, problemas renales y cardíacos, y por eso hay que tratarlos adecuada y rápidamente. También las amígdalas asimétricas, como vemos acá, pueden indicarme un absceso faringio muy peligroso, al igual que la úvula desplazada. La presencia de hinchazón facial unilateral puede estarme indicando una celulitis facial o periorbitaria, que son muy peligrosas, que hay que tratar en urgencias y con manejo antibiótico intravenoso. Nunca vayan a mandar una celulitis facial para la casa o periorbitaria. También la presencia de cambios de la voz. Esto me quiere decir que la infección está descendiendo hacia la glotis o hacia la laringe, y esto puede comprometer la vía aérea del paciente. Entonces, los cambios en la voz hay que valorarlos muy bien en estos pacientes. Y si un paciente presenta características de sepsis o inmunosupresión, obviamente sería también una bandera roja a la hora de una faringitis o una tonsilitis. El segundo objetivo que habíamos visto era la diferenciación entre viral o bacteriano. Para ello, nosotros disponemos de esto de acá, que son los criterios de Centor. Muy importante utilizarlos, porque dependiendo del puntaje que me den estos, pues yo voy a tener una forma objetivable de saber a quién iniciarle antibiótico y a quién no. Entonces vemos que según la edad, según la presencia o la ausencia de tos, pues suma o resta un puntaje, para al final, dependiendo del puntaje, yo saber qué antibiótico mandar o no. Y muy importante, muchachos, no mandar antibiótico a una faringitis que tenga características de 0 o a 1 puntos, o una faringitis que sea causada por COVID. Ya esta semana he visto 3 casos de faringitis o pues, de COVID, a los cuales le han mandado 2 amoxicilina y 1 acitromicina sin tener indicación de esta. Entonces, es muy importante nosotros con los criterios de Centor saber diferenciar entre viral y bacteriana, y con obviamente toda la clínica y todos los elementos como los exudados, las adenopatías y la fiebre y obviamente la edad. Entonces siempre tener en cuenta esto y no darle sobreuso a los antibióticos como se ve muy frecuentemente. Respecto al tratamiento de la faringitis y la tonsilitis, tenemos estas opciones que vemos acá. Como pueden ver acá, aquí en esta tabla no se encuentra la acitromicina. Si bien la acitromicina sirve para tratar la faringitis y trata muy bien y tiene muy buen espectro contra los patógenos bacterianos que puedan tratar la faringitis y cubre el estreptococo del grupo A, resulta que la acitromicina no es un antibiótico bactericida, sino que es un bacteriostático. ¿Y qué pasa cuando yo a un paciente, especialmente un niño, le doy un antibiótico que no sea bacteriostático, que no sea bactericida? Resulta que el niño va a seguir contagiando y va a seguir liberando el estreptococo del grupo B al ambiente y va a ser muy contagioso. Entonces, por eso, para el tratamiento de la faringitis y la tonsilitis, se van a preferir siempre manejos
con bactericidas. Por ejemplo, la penicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas de primera generación en caso de alergia, la de eritromicina es bacteriostático, al igual que la acitromicina, y se debería usar cuando no haya más opciones, o los regímenes intramusculares que tienen la ventaja de ser una sola dosis, pero son muy dolorosos. El problema es que son más varias dosis, pero uno ya va sopesando. Pero por favor, siempre ante una faringitis o tonsilitis, prefieran betalactámicos, sea amoxicilina, penicilina, cefalosporinas, y no antibióticos bacteriostáticos, porque estos niños van a seguir contagiando a otros, contagiando a los adultos, y esto va a ser obviamente un problema. Aquellos niños que no se tratan con antibióticos pueden estar liberando el estreptococo del grupo A durante hasta 21 días, y el niño en el colegio los contagia a todos, y no falta el que no lo trate nunca con antibióticos y termine por hacer una fiebre reumática. Entonces, por eso es muy importante esta parte del manejo con bactericidas. Entonces, para finalizar aquí esta parte de faringitis y tonsilitis, tenemos aquí la aproximación, ¿cierto? Entonces, ante la presencia de banderas rojas, yo inmediatamente, en el contexto, pues, por ejemplo, del CAMPIS o del CUMIS, pues se debe remitir al paciente, y allá mirarán si le toman tomografía o si le inician manejo antibiótico intravenoso, allá determina, ante la presencia de banderas rojas. Si no hay banderas rojas, pues yo, en este contexto y en la situación epidemiológica en la que estamos, me veo obligado a descartar COVID-19, para lo cual me imagino que deben haber rutas o diagnósticas o aislamiento respiratorio para ello, y obviamente se haría pues las pruebas dependiendo de las indicaciones del ministerio y todo lo demás. Pero si no hay características de COVID o la probabilidad de que sea COVID es baja, pues yo debo mirar si es bacteriana o viral con los criterios de centro. O pues también por la clínica, si hay los exudados faringios o un rash escarlatiniforme que me indique una escarlatina, la linfadenitis y la ausencia de tos. Si me indica que esto es bacteriano, pues yo dudo, en este algoritmo nos ponen la opción de realizar pruebas de antígeno, pero yo creo que no están muy ampliamente disponibles, entonces se hace manejo antibiótico. Si yo tengo la certeza o al menos la aproximación por los criterios de Centor y por clínica de que es bacteriano. Si todo me indica que es viral, pues yo voy a descartar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, una mononucleosis infecciosa. Es muy común que la mononucleosis infecciosa de faringitis. Por ejemplo, en unos pacientes jóvenes, con esplenomegalia, hepatomegalia, o pacientes que después del manejo antibiótico inician con un rash en todo el cuerpo, eso es muy indicativo de mononucleosis y pues debo manejarla como tal. Y obviamente dar el manejo de una infección viral como tal. Entonces, un manejo de soporte, manejar el dolor, hidratar, pues, en el caso de los niños es muy importante, utilizar de pronto analgésicos y antipiréticos dependiendo de la sintomatología, pero siempre muy presente saber cuándo usar antibiótico y cuándo no. Listo, seguimos con la epiglotitis, que es la inflamación, pues obviamente la epiglotis, y esta se va a dividir en dos, en aquella epiglotitis pediátrica y la epiglotitis adulta. Menos mal es una enfermedad rara, porque en la población pediátrica es causada por el hemófilos influenza tipo B, y para el cual hay muy amplia vacunación, y menos mal el país de Colombia es bueno en esto, hay buena cobertura en vacunación, donde el 60 al 98% se asocian a bacteremia. En estos pacientes hay estridor, como veíamos, entonces aquí ya empieza a aplicarse la semiología respiratoria, y también hay cambios de la voz porque hay inflamación de la epiglotis, y esto es una emergencia porque estos niños pueden hacer muy rápidamente una falla respiratoria, y por eso menos mal es una enfermedad hoy en día rara. En los adultos es causada por otros patógenos, la bacteremia es rara y es una urgencia porque también estos pacientes podrían llegar a tener compromiso de la vía aérea superior. Y entonces, importante y clave en la epiglotitis en los niños. Primero, el triángulo de valoración pediátrica. Es importante nosotros valorar esta es una muy buena herramienta basada en la evidencia para nosotros detectar anomalías tempranas en los niños, entonces saber cómo utilizarlo y cuándo, y cualquier alteración de esa, detectarla tempranamente para poder manejar a los niños. También estos pacientes hacen el signo del trípode, que es que se sientan así, se sientan con los pies flexionados, las manos sobre las rodillas, el tronco hacia adelante y con la boca abierta y respirando y tomando aire para compensar esta dificultad y este cierre que hay de la epiglotis. Entonces es algo muy característico, y estos niños tienen alteración sí o sí del triángulo de valoración pediátrica. Es un niño que, como se suele decir, está con un aspecto tóxico. Y en la radiografía se pueden ver estos signos, como el signo del pulgar que vemos acá, que es este aumento de la densidad, pues, de la epiglotis, obviamente por la inflamación. Entonces, ¿qué se debe hacer en la epiglotitis? ¿Se debe examinar la garganta para ayudar la inflamación? ¿Se debe dar adrenalina en los niños y en las niñas? ¿O debo intubar al paciente rápidamente por el riesgo de compromiso respiratorio? Y la respuesta es no, porque si yo manipulo la vía aérea de este niño, sea para examinarlo, para intubarlo, tengo el riesgo de que haga un laringoespasmo. Un laringoespasmo es algo muy preocupante, es algo que es muy difícil de intubar, tocaría hacer crico, tocaría sería un manejo aéreo, un manejo quirúrgico de la vía aérea, entonces es un riesgo muy grande. Entonces en estos pacientes no se debe hacer esto, y la adrenalina no ha mostrado evidencia de mejoría en los niños, incluso puede haber empeoramiento de la característica. Entonces, ¿qué se debe hacer con un niño
y adulto que se presente con epiglotitis. Se debe mantener al paciente sentado en la posición que el paciente prefiera para que pueda respirar mejor, mantener el reposo y evitar el estrés, porque si se estresa obviamente aumenta este riesgo de laringoespasmo. Se puede dar oxígeno si hay signos de estrés respiratorio o el paciente está desaturado, y tener en cuenta que la intubación debe ser guiada en un área como en una sala de emergencias, como en un quirófano incluso, y por personal muy experimentado. Obviamente esto depende, si el niño llega en una falla respiratoria completa y incluso con alteración del estado de conciencia, yo lo tengo que intubar independientemente del diagnóstico. Pero si el niño me da tiempo, si el niño está tranquilo, pues debo esperar y no debo anticipar esta intubación por el riesgo que hay de laringoespasmo, que es muy, muy preocupante. Respecto al manejo, como vimos, como en los niños este es causado por bacterias, aquí sí se debe dar antibiótico intravenoso, ceftriaxona o amoxicilina clavulanato que tienen cubrimiento contra hemófilos. También los esteroides como la dexametasona y la metilprednisolona tienen evidencia, y obviamente los líquidos. Estos niños con epiglotitis obviamente no van a poder comer, no van a poder beber, entonces van a estar deshidratados y obviamente hay que darles una buena y adecuada hidratación a los pacientes. Aquí están las dosis de estos medicamentos y es algo que hay que tener en cuenta. Si seguimos bajando, entonces ya seguimos con la parte de la laringe. Y hay una patología que me abarca lo que es la laringe, la tráquea y de pronto los bronquios, que sería el CRUB, que se llama indistintamente laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis. Resulta que el CRUB es un espectro de condiciones que es más común entre los 3 meses y los 6 años. Se caracterizan por estridor inspiratorio, tos perruna y ronquera. Y como les digo, es un espectro de condiciones, o sea, hay muchas causas para el CRUB, siendo esta la clasificación de acá. Entonces está el CRUB viral, que es la laringotraqueitis clásica y que va a ser también la más común. Esta se caracteriza porque el paciente inicia con pródromos como rinorrea, tos, fiebre 24 horas antes, y ya después de esto inicia con el estridor inspiratorio, la tos perruna y la ronquera. Algo característico en estos pacientes, que lo diferencia de la epiglotitis, por ejemplo, es que no hay disfagia, no hay dificultad para tragar y no hay alteración del triángulo de valoración pediátrica. Un paciente con CRUB es un paciente que uno lo ve bien, lo ve respirando, eso sí, con un estridor horrible, que pues eso suena incluso hasta miedoso, pero el paciente se ve bien, el paciente está jugando, el paciente se ve normal y corriendo por el servicio. Esa es la característica que diferencia una epiglotitis del CRUB. Otro de los elementos del espectro del CRUB es la laringotraqueobronquitis o traqueitis bacteriana. Esta sí es más rara, es de un inicio más insidioso también con pródromos, pero hacen fiebre más alta y hacen alteración, esto sí, del triángulo de valoración pediátrica y también aumento de reactantes de fase aguda. ¿Cómo diferencio yo este de la epiglotitis? Por la tos perruna y la ronquera. La epiglotitis no debe dar tos, es muy raro que una epiglotitis de tos, mientras que en este sí hay esta tos de perro, pues característica, pero esta sigue siendo, al igual que la epiglotitis, una condición rara. Otro que ya es más común que esta es el CRUB espasmódico, que se da de forma súbita y en las noches, sin pródromos, sin disfagia y tampoco sin alteración del triángulo. Este es causado por cierta susceptibilidad genética, ciertos virus respiratorios y alergenos que hacen que durante las noches y por el frío y por los cambios de temperatura y demás, la tráquea y la laringe se contraigan y den estas características del CRUB espasmódico. Y también dentro del espectro está la difteria laringe, que obviamente se va a dar en pacientes no vacunados y hace alteración del triángulo y son pacientes que se ven muy mal, pero como también es una enfermedad que tiene vacunación, hoy en día es rara teniendo en cuenta el país de Colombia. También diferencias entre la epiglotitis y el CRUB son los hallazgos radiológicos. Entonces ahorita en la epiglotitis veamos el signo del pulgar y aquí en el CRUB vemos el signo del lápiz, que es este estrechez que hay acá por la inflamación que hay de la laringe y de la tráquea. También hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales respecto a esto. Entonces, es muy importante saber diferenciar ciertas características de varias patologías que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, aquí está la laringitis subglótica, que habíamos visto que es el clásico, el CRUB espasmódico, la epiglotitis, la difteria y la aspiración de cuerpo extraño, que es algo muy importante que puede suceder y se ve muy comúnmente en los pacientes. Entonces, diferencias. Como veíamos ahorita en la epiglotitis se instaura más rápidamente y es un aspecto tóxico, es decir, con alteración del triángulo de valoración pediátrica, al igual que en la difteria, pero la difteria, recordemos, la característica es la no vacunación. Y en la aspiración de cuerpo extraño también es un inicio repentino y dependiendo si la obstrucción es completa o parcial, pueden darse ciertos síntomas, como vamos a ver aquí a continuación. Entonces, en la epiglotitis, como les decía, la tos está ausente y en la aspiración de cuerpo extraño el niño está asfixiado, el niño no es capaz de toser porque tiene algo ahí que se lo impide. También los cambios en la voz, en la epiglotitis, la voz se pone más sorda, en cambio aquí hay más ronquera y dependiendo en la aspiración de cuerpo extraño, pues puede haber incapacidad para hablar cuando son obstrucciones completas. Y obviamente la aspiración, por ejemplo, de cuerpo extraño a veces se puede parecer mucho a un CRUB y uno debe considerarla en un CRUB que no mejore, o sea, un CRUB que ya le iniciaron manejo y todo lo demás. Si este CRUB no mejora,
uno debe considerar aspiración de cuerpo extraño y obviamente esto se vería en la radiografía, se vería la presencia del cuerpo en su radiolucidez, en este pues que sería muy visible. Listo, entonces una vez yo tengo el diagnóstico o el paciente diagnosticado con CRUP, ¿qué debo hacer? Pues debo valorarlo, estratificarlo, saber si es un CRUP moderado o leve o severo o es un paciente que está en falla respiratoria inminente. Entonces, para eso está el Wesley CRUP Score, donde dependiendo la severidad del estridor, la presencia o no de retracciones, la disminución de entrada del aire, la cianosis o la disminución en los estados de conciencia, pues me va a dar un puntaje. Y como vemos acá, según cada uno de estos. Y yo con cada uno de estos puntajes, pues voy a realizar una acción. Entonces, uno en un CAMBIS, ¿cuál sería el CRUP que uno podría tratar? El leve, este de acá. ¿Y cómo se trataría o cómo se trata un CRUP leve? Se trata en casa, se puede dar un manejo ambulatorio con antipiréticos, importante, con líquidos, con una adecuada hidratación y siempre pues dando los signos de alarma. Y en estos CRUPs leves se pueden dar esteroides a una sola dosis, como por ejemplo dexametasona. Ya los moderados o los severos requieren manejo en urgencias o incluso en UCI, y pues se puede utilizar también a diferencia de la epiglotitis otra vez, se puede utilizar aquí sí la epinefrina nebulizada, pero obviamente uno en el campus no va a tener como dar esto, entonces se van a remitir a un servicio de urgencias. Como vemos acá, este es el algoritmo que ofrece UpToDate respecto al manejo del CRUP, y el leve, que es con aquel un puntaje menor de 2, se le da una dosis única de dexametasona o de prednisolona también, y siempre dándole signos de alarma y se puede dar un manejo ambulatorio, mientras que los otros sí ya requieren manejos en urgencias y se mira la respuesta o no a la patología. Ya terminando con el CRUP y siguiendo con la bronquiolitis si bien es más baja que la bronquitis, como estamos aquí hablando de elementos en el contexto pediátrico, estamos hablando del CRUP, que es una patología pediátrica, hablamos también de la epiglotitis, que se ve mucho en la población pediátrica, digamos con la bronquiolitis, para mantener y seguir en el espectro pediátrico. Entonces, la bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos causada principalmente por virus sincitial respiratorio, es una enfermedad viral, y se da casi exclusivamente en menores de 2 años porque tienen las vías aéreas muy estrechas anatómicamente. Entonces, cualquier inflamación en estos niños va a hacer que estas vías se estrechen mucho y se presenten con sibilancias y roncos. Pero antes de estas sibilancias y roncos hay presencia característica de síntomas respiratorios superiores. Entonces, por ejemplo, fiebre, rinorrea, malestar. Y es clásico que las mamás le digan, no, esto, no, es que el niño empezó con mocos y con un poquito de fiebre y ya hoy le está silbando el pecho y le silba y se encuentra así. Eso es muy característico de una bronquiolitis. Y la bronquiolitis puede ser una enfermedad muy benigna que se puede tratar perfectamente de forma ambulatoria, pero también puede ser muy comprometedora, puede llevar a los pacientes a la UCI, al igual que el CRUP y la epiglotitis, y por eso hay que valorar muy bien a estos pacientes y saber cómo evaluarlos. El diagnóstico, como les mencioné, es netamente clínico, o sea, el diagnóstico de la bronquiolitis se hace por clínica, es en un paciente que inicia con pródromos virales y que después progresa con sibilancias y roncos después de esto. Pero también pueden haber ciertos hallazgos en la radiografía, como vemos acá. Entonces, como hay esta inflamación y presencia de edema en los bronquiolos, pueden suceder dos cosas. Puede suceder que por la obstrucción de estos bronquiolos el aire no les entre aire a los alveolos, entonces haya colapso de las vías aéreas y esto se traduce en atelectasias. ¿Y cómo se ve una atelectasia? Pues se ve como un aumento en la radiolucidez de la radiografía, pero puede suceder lo contrario, y es que estos tapones de moco no dejen salir el aire, y eso como se ve, como o sobreinflación o hiperinflación o atrapamiento aéreo, y un atrapamiento aéreo es decir que yo vea más costillas de lo normal, es decir que yo en la radiografía vea más de 8 costillas, que lo normal es 8 o menos, pues a menos de que que tenga una patología restrictiva severa, pero si yo veo más de 8 costillas en el niño o veo un diafragma aplanado, me quiere decir que el paciente está con atrapamiento aéreo y es algo muy característico de la bronquiolitis, pero pues es para tenerlo en cuenta. Aquí sabemos que el diagnóstico es netamente clínico. Entonces, cuando yo tengo un paciente con bronquiolitis, después de examinarlo, de preguntar a la mamá cómo empezó, que inició como una gripita y que luego ya el niño está silbando en el pecho, yo debo llegar y hacer un checklist de saber cuándo se debe hospitalizar. Aquí tenemos las características y los criterios de hospitalización de estos niños, es decir, alteración del triángulo de evaluación pediátrica en menores de 12 semanas, con inmunodeficiencias, aleteo, restracciones, disnea cianosis. Yo miro si el paciente tenga alguna de estas. Muy importante aquí tener en cuenta el círculo social del paciente. Hay padres que cometen negligencia, hay que decirlo, y que obviamente, por muy bien que el paciente esté, los riesgos de complicaciones por sus padres son tristemente muy grandes, y entonces hay que tener esto también en cuenta. Y obviamente los antecedentes patológicos que él tenga.
Cuando yo tengo un paciente que no cumple ninguno de estos criterios de hospitalización, ¿yo qué hago? Pues hay muchas cosas que en bronquiolitis no han demostrado ser útiles, como por ejemplo las nebulizaciones con salina hipertónica. La evidencia muestra que no se recomiendan, los broncodilatadores tampoco, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, los esteroides tampoco tienen evidencia, no la fisioterapia respiratoria, mucho menos los antibióticos porque es una infección viral, y menos los antivirales porque tampoco han demostrado buena efectividad. Que sí se puede hacer y digamos tiene un poquito de evidencia, aunque últimamente está muy debatida, demasiado debatida, es la prueba del broncodilatador, que es que se aplican un puff de salbutamol, digo 3 puffs de salbutamol cada 20 minutos, y yo valoro si el paciente mejora o no estas sibilancias. Si el paciente tiene mejoría de las sibilancias, listo, muy bien, le sigo dando salbutamol cada 8 horas, pero si no, pues lo retiro, porque pues, por más salbutamol que yo le dé, si con la prueba del broncodilatador no mejora, pues no lo hará con ninguna otra cosa. Entonces es muy importante esto. ¿Qué sí se debe hacer con estos pacientes? Sí debo hidratarlos, es un paciente que va a estar muy maluco, pues tiene un niño que tiene gripe, un niño menor de 2 años con gripe, entonces no va a estar comiendo bien, no va a estar tomando líquidos adecuadamente, entonces yo los debo hidratar y alimentar adecuadamente. Debo mantener una muy buena higiene nasal, y aquí les comparto esta publicación del Cincinnati Children's Hospital, donde explican paso por paso cómo hacer lavados nasales, que uno incluso de pronto no lo sabe hacer, es verdad, y aquí explican paso por paso cómo hacerlo. Y muy importante hacer seguimiento de los pacientes, saber cómo citarlos a los días para saber cómo están a los 3, 5 o 7 días para valorar el seguimiento y saber cómo va evolucionando su patología. Listo, ya seguimos ya hablando de pronto de patologías un poco más comúnmente vistas en el adulto, que es la bronquitis aguda. Esta es similar como la bronquiolitis. A veces podría decirse que la bronquitis es la bronquiolitis del adulto y del adolescente, y es que pasa de forma muy similar. Inicia con sintomatología de resfriado común, y después de que pasa esta sintomatología o se atenúa, se sigue tos persistente, muy persistente en algunos casos, de 3 a 21 días o incluso más, o sea, 28, un mes y pedazo, que puede ser húmeda o seca. Esto no implica que sea húmeda o purulenta, no quiere decir que sea por bacterias, no. Y en la cual son muy raras las sibilancias. Y esta es una patología con un gran sobreuso de antibióticos, pero el problema es que miren acá las causas de la bronquitis, son principalmente virus, influenza, rinovirus, coronavirus, adenovirus, y obviamente tener en cuenta esto, en el contexto en el epidemiológico en el que estamos, se ve que mandan muchos antibióticos para las bronquitis y son de origen viral, y estas no tienen indicación en ese caso. Respecto a la bronquitis aguda, hay que tener en cuenta varias cosas y es saberla diferenciar de una neumonía, porque es algo que puede suceder. Entonces, cuando hay neumonía, cuando hay anormalidad de los signos vitales, una bronquitis, un paciente con bronquitis tiene los signos vitales perfectos, no tiene ninguna alteración de sus signos vitales. O sea, no va a tener fiebre, puede tener un poquito de fiebre, pero no va a tener taquipnea, no va a tener taquicardia, no va a tener alteración de la presión arterial, como sí puede suceder en la neumonía. También hay otros signos, como pueden ser signos de consolidación a la auscultación, como por ejemplo los crépitos, como ya lo vimos, la broncofonía, la pectoriloquia o el frémito. La verdad, les soy sincero, yo cuando vi semiología, yo no entendí qué era la broncofonía y la pectoriloquia, a duras penas entendí el frémito y yo no entendía eso qué significaba. Y por eso aquí vamos a ver nuevamente uno de los cuadros y nos simplifican esto. Pero antes terminemos esta parte de saber cómo diferenciar una bronquitis de una neumonía. Y es que también si el paciente presenta alteración del estado mental o del comportamiento, y si es un adulto mayor, yo debo hacer una radiografía de tórax para descartar que no haya una consolidación. Ahora sí, veamos cómo por semiología yo puedo saber si el paciente tiene consolidación, es decir, un signo de neumonía o incluso de derrame, con estos elementos semiológicos que son elementos de la transmisión vocal. Recordemos que cuando uno pone el estetoscopio, uno puede decirle al paciente que diga 33, 33, para mirar cómo se transmite la voz a través de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es cuando el paciente diga 33 y yo no le entienda nada, o sea, sea algo inteligible, solamente escuche como la vibración transmitirse a través de la caja torácica. Eso es lo normal. Ya lo anormal es cuando esta transmisión se aumenta, es decir, yo escucho claramente que el paciente está diciéndome hay 33, 33 o lo que sea que me esté hablando, o yo lo escucho más duro. Esto es una transmisión aumentada. O la transmisión también puede estar disminuida, es decir, que se escucha apagado, es decir, yo escucho eso por allá lejos y se entiende mucho menos de lo que se entendería normalmente. Dentro de la transmisión aumentada hay dos cosas, que son la broncofonía, es decir, un aumento en la intensidad que se escucha más duro, o sea, se escucha el 33 más duro o se escucha el sonido de la transmisión más claramente. Y la pectoriloquia es un aumento en la nitidez, es decir, yo escucho claramente que el paciente dice 33 y el paciente perfectamente podría echarme un chisme yo poniendo el estetoscopio y él hablando en el tórax. Y esta pectoriloquia se va a dividir en dos, en pectoriloquia fónica o afónica,
o fora y o áfora, que también se encuentra así en algunos libros, y la fónica es para la voz hablada y la fónica para la voz cuchicheada. En resumen, este aumento de la transmisión, ¿qué quiere decir? Consolidación, que el paciente tiene una consolidación, sea por neumonía, por un cáncer, por una neoplasia, una calcificación, una consolidación, esta puede ser una de las causas. Mientras que la transmisión disminuida tiene otras causas como el aumento de la aireación, o el neumotórax, el derrame o las atelectasias. Hay un aumento del aire y por todos estos procesos fisiopatológicos se disminuye la transmisión porque hay mayor espacio entre el pulmón y la caja torácica, que es donde uno está auscultando. Y un elemento que se encuentra entre ambas, que se encuentra como entre estas dos causas, es la egofonía. La egofonía es algo que se da cuando hay derrame junto con consolidación, que es algo muy común, derrames paraneumónicos. El paciente hace la consolidación de la neumonía y por la inflamación esto hace un derrame pleural al lado. Cuando eso sucede, hay egofonía y eso suena característicamente como una cabra, como un B, así suena literalmente una egofonía. Pueden buscar aquí, por ejemplo, en YouTube. Hay muchos videos que lo muestran. Este es muy bueno, este tomé esta clasificación y también del MAGI Evidence-Based Physical Diagnosis, libros muy buenos que exploran esta semiología y es algo muy importante, especialmente en este contexto donde yo debo tener muy buena mano en la semiología. Y el frémito, pues es yo sentir este aumento de la transmisión a la palpación. Yo le pongo al paciente la mano en el tórax y yo voy a escuchar eso, voy a escuchar la transmisión y voy a escuchar esta vibración a la solo palpar. Entonces, si un paciente tiene uno de estos, tiene broncofonía, pectorilaquia o frémito, quiere decir que está consolidado, al igual que los crépitos, y eso me obliga a hacer radiografía de tórax porque es probable que este paciente tenga consolidación, es decir, tenga neumonía. Listo. Ahora con la bronquitis aguda, yo una vez descarto la neumonía, pues debo hacer varias cosas. Primero, descartar diagnósticos diferenciales, también tratar al paciente adecuadamente, educarlo y dar un buen manejo sistemático. Entonces, como estamos en épocas de COVID, es muy importante descartar y saber y enfocar a estos pacientes, el aislamiento, las pruebas, y sí, si no, posibles complicaciones y demás, estado vacunal, obviamente. Y una vez descartado esto, yo debo mirar diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué otras cosas pueden darle a uno tos? Una falla cardíaca descompensada perfectamente puede dar tos, un reflujo gastroesofágico puede dar tos, por ejemplo, el uso de inhibidores de la enzima renina-angiotensina, pues los IECAS y los ARA2, estos también pueden dar tos como efecto colateral, entonces yo debo evaluar muy bien estos diagnósticos diferenciales. Si yo veo que este paciente no, la causa no sea esta, sino que sí es más por una bronquitis, yo debo descartar una neumonía. Si el paciente no tiene ninguno de estos signos que habíamos visto, la egofonía, la broncofonía o el frémito, pues yo estoy casi seguro de que sea una bronquitis, a menos de que el paciente tenga algo, como vemos aquí, como una bordetella pertussis, una tosferina, que es esa tos característica de la, de la bordetella pertussis o una influenza, y pues si el paciente no presenta estas características y dependiendo de los estados vacunales, pues obviamente yo estoy casi seguro de que es una bronquitis aguda. Elemento importante, y es que en los pacientes con EPOC tienen bronquitis, por así decirlo, y en ellos el enfoque es completamente diferente. Si un paciente con EPOC se presenta con una descompensación del EPOC, pues yo ya le debo hacer el antonisen y enfocarle de una forma diferente. La bronquitis aguda y este enfoque de acá no aplica para los pacientes con EPOC, porque en ellos su fisiopatología es completamente diferente. Otro elemento también bastante importante es, eh, es saber qué hacer con estos pacientes. Entonces, una vez descartada la neumonía, pues yo debo manejarla. Y como vimos, los antibióticos no tienen muy buena evidencia y hay muchas cosas que se deben hacer y que no se deben hacer en la bronquitis. Entonces, se debe suspender el cigarrillo y el estar cerca de fumadores. Esto la empeora muchísimo, empeora las bronquitis de una forma enorme. También se pueden utilizar bebidas caseras para aliviar la tos. Se ha demostrado que los beneficios de estas son mayores que los riesgos y pueden tener ciertas ventajas y beneficios en estos pacientes. Respecto cuando la tos es muy maluca, incapacitante, se puede dar dextromorfano, no es tan preferible, o antihistamínicos para mejorar esta tos, especialmente si esta afecta el sueño. Y también podrían darse broncodilatadores ante la presencia de sibilancias o si el paciente presenta antecedentes. Y muy importante, esta es una patología casi netamente viral y no se deben dar antibióticos. Esta es una patología por la cual se utilizan muchos antibióticos y como vimos, si uno sabe descartar bien semiológicamente entre una neumonía y una bronquitis, pues podremos tratar tranquilamente a estos pacientes, especialmente con la educación y otras cosas que vamos a ver a continuación. Para ya terminar esta parte para seguir con la neumonía, que es para finalizar, les traigo estos dos estudios que hablan respecto a algo que les he hablado durante toda la charla y es el uso de antibióticos en estos pacientes con infecciones respiratorias. Entonces, les traigo aquí arriba este estudio realizado en el 2021, donde se hizo un estudio aleatorizado con seguimiento y cogieron pacientes con infecciones respiratorias superiores, no neumonía, no, incluso bronquitis podrían utilizarse, bronquiolitis en niños,
y a otros pacientes que no les dieron. Y no había diferencias entre dar antibiótico, no mejoró síntomas, no hubo ninguna mejoría en mortalidad, no hubo ninguna mejoría al dar antibióticos, y por eso está demostrado que los antibióticos se dan en condiciones y características específicas. Por eso es muy importante nosotros ahorrar adecuadamente los antibióticos, tener en cuenta la crisis antibiótica por la que estamos pasando y la que vamos a pasar en unos años. Hace poquito leía y veía que para el 2050 la resistencia antibiótica va a matar más que el cáncer, y uno hoy en día ve mucho cáncer y muchas personas muriendo por cáncer. Entonces, algo que mate más que el cáncer es algo para preocuparse, y entre los profesionales de la salud está una parte de la solución o del atenuamiento de esta resistencia bacteriana. Otro estudio que relaciona con esto y el ahorro antibiótico es esta revisión sistemática, donde miraron qué estrategias podrían utilizarse para disminuir el uso de antibióticos. Y este estudio encontró que primero lo primordial es la educación de los pacientes. Si yo educo adecuadamente al paciente, le explico, venga, si usted tiene esta patología, esto es causado por virus, esto no necesita y no requiere antibiótico, es una buena estrategia y lo demuestra la evidencia para reducir el uso de antibióticos en los pacientes. Y otro elemento que demostró esta revisión sistemática es esto de acá, y es dar las prescripciones retardadas, por así decirlo. Es decir, yo le digo al paciente, vea, le voy a mandar el antibiótico en caso del que el paciente lo solicite, pero solamente si usted se siente que empeora. Esto ha demostrado que hay una disminución, ha mostrado una disminución en el uso de antibióticos por parte de los pacientes. Entonces es algo muy bueno y muy favorable, y que hay que tener en cuenta educación y también el uso de prescripciones tardías o retrasadas. Ya para finalizar, hablemos de la neumonía aguda, un tema bastante importante, y vamos a empezar hablando de la epidemiología de este y lo que nos muestra la importancia de la neumonía aguda. Entonces, la neumonía es una enfermedad con una incidencia altísima, y en estas épocas de COVID, como el COVID es una causa de neumonía aún más, cerca de 4 millones de casos nuevos al año en adultos. Es la sexta causa de mortalidad general en todo el mundo y es la primera causa de mortalidad infecciosa, una enfermedad que mata muchísimo, con una tasa de mortalidad también bastante alta. En los niños el panorama no es mejor. En los niños la incidencia anual de neumonía en menores de 5 años es 120 millones de casos aproximadamente en todo el planeta, y de los cuales 1.3 millones de casos llevan a la muerte de los niños. O sea, 1.3 millones de muertes infantiles por neumonía. Eso es algo gravísimo, es una cantidad muy grande de muertes. Y vemos aquí en este mapa que las muertes se correlacionan. En los niños sucede algo muy triste, y es la correlación social y económica que hay de la neumonía, que hace que sea un panorama bastante crudo en ambas poblaciones. Entonces, la neumonía es un tema bastante importante que tiene mucho donde cortar, y por eso es importante hablar de esta y entenderla en el contexto social, económico y que implica, y en cuanto a su mortalidad, incidencia y prevalencia. La neumonía se define como la inflamación del espacio alveolar y del intersticio pulmonar, y esta tiene muchas clasificaciones. Uno mira las clasificaciones de neumonía y hay muchas, como vemos acá. Entonces se puede clasificar según la etiología, viral, bacteriana, parasitaria o fúngica, según el lugar de adquisición, si se adquiere en la comunidad, en el hospital, en el ventilador, al cuidado en la salud. Cada una de estas tiene sus definiciones, tiene sus características específicas de respecto a qué hacer, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo prevenirla. También según las características clínicas se divide en típica o atípica. También en la ubicación pulmonar, si es lobar, intersticial, bronconeumonía o criptogénica, que esta no es infecciosa, pero también es la inflamación del espacio alveolar y del parénquima. También las características del paciente, si es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, se podría decir que es una neumonía primaria. Si es un paciente con comorbilidad, se llamaría neumonía secundaria. Pero teniendo en cuenta todas estas clasificaciones, podríamos resumir que a grandes rasgos hay ciertas, digamos, características de cada uno más importantes, y también respecto a los agentes etiológicos. Entonces, por ejemplo, la neumonía adquirida en comunidad, las que son adquiridas en la comunidad y típicas, van a ser principalmente causadas por Streptococcus pneumoniae. Este siempre va a ser el más común, tanto en inmunocompetentes, inmunosuprimidos, tengan la patología que sea, Streptococcus pneumoniae el más común. Y muy importante ahí, si el Streptococcus pneumoniae es el más común, saber qué pacientes vacunar, con qué vacunarlos, y obviamente toda esta parte de prevención de las infecciones respiratorias, que obviamente no hace parte del día de hoy, pero sí sería bueno que buscaran y saber qué pacientes vacunar y con qué vacunarlos. Y obviamente la típica también puede ser por muchos otros patógenos. Ya la neumonía atípica, adquirida en la comunidad, puede ser por bacterias como Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae, y por virus, obviamente, muy comúnmente, y especialmente hoy en día, el SARS-CoV-2 y otras cantidades de virus. Ya las adquiridas en el hospital tienen otros patógenos causales como las pseudomonas, enterobacterias, acinetobacter, estafilococcus y demás, que hay que tener en cuenta y conocer. Ya dependiendo también de la ubicación, las lobares, las neumonías lobares, las más comunes va a ser Streptococcus pneumoniae, la bronconeumonía también, pero ya para la intersticial va a ser más característico que sean patógenos atípicos, como veíamos acá, y la criptogénica, como les había mencionado antes, es no infecciosa, pero también es esta inflamación del parénquima, y es un diagnóstico, es una patología muy, muy fascinante de ver y de leer. Y también hay que tener en cuenta que dependiendo la edad de los pacientes, va a cambiar también el agente causal. Entonces, por ejemplo, en los neonatos, las neumonías se dividen en dos: neumonías tempranas, es decir, aquellas de menos de 24 horas, o tardías, aquellas de mayores de 24 horas. Las neumonías tempranas en los neonatos son
causadas por herpes simple. Es una patología que es muy devastadora, con mucha mortalidad, mucha letalidad en estos niños, mientras que las tardías ya es por estreptococo del grupo B, Escherichia, citomegalovirus y otras bacterias. Ya en los niños, a medida aumentan su edad, pues ya se van cambiando los patógenos, se ven más que todo patógenos atípicos, entre más chiquitos están, entonces clamidia, virus respiratorios, se empieza a ver el streptococcus, pero no como causa principal, el estafilococcus aureus, ya de los 5 meses a los 5 años, principalmente van a ser los virus, pero aquí ya se empieza a ver más el streptococcus pneumoniae, el hemophilus, los micoplasmas, y a medida que sigue aumentando la edad, se ven más que todo el streptococcus pneumoniae y también estos patógenos atípicos. Entonces vemos cómo va variando la etiología de la neumonía según la del paciente y las características de este, de dónde lo adquirió y las características obviamente también clínicas. Pero también debemos tener en cuenta que la neumonía puede tener correlaciones de todo. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene contacto con animales de agricultura, entonces considerar estos patógenos. Si hay alcoholismo, pues considerar neumonía por aspiración. Si hay contacto con materia fecal de aves, también tener en cuenta otros patógenos. Y vemos aquí la gran cantidad de patógenos asociados a condiciones específicas y también vemos aquí un boleo y un montón de patógenos laborales, incluso también de bioterrorismo que hay que considerar y siempre tener muy en cuenta el contexto de todos los pacientes. Respecto a los factores de riesgo, aquí vemos esta curva de acá. Vemos que la neumonía va a afectar principalmente y tristemente a los niños. Vemos unas incidencias elevadísimas en los niños y en los adultos mayores de 60 años. Vemos una gran incidencia en ellos y dependiendo de los factores de riesgo que haya, pues vemos este aumento de la incidencia y vemos los factores de riesgo que hay. Y en los niños se ve algo muy triste y es la relación que vemos acá de factores que son sociales, o sea, y que pueden ser intervenidos con elementos adecuados, pero que están acá. Entonces, por ejemplo, vemos educación de la madre incluso es un factor de riesgo, la pobreza, la polución, la contaminación, la desnutrición y muchas otras características y elementos congénitos que pueden haber también en los niños. Y en los neonatos también hay gran cantidad de factores de riesgo que los predisponen a neumonía y que hace que tanto las personas mayores como los niños sean poblaciones en muy alto riesgo de presentar neumonía. ¿Y qué sucede con estos factores de riesgo y con los niños? Resulta que si a un niño que tiene una comorbilidad o un niño que le da neumonía, esta neumonía le va a dejar secuelas y estas secuelas van a empeorar las comorbilidades de esta persona. Entonces, por ejemplo, la persona deja de trabajar y esto le empeoraría la pobreza y con el empeoramiento de la pobreza, pues obviamente hay mayor riesgo que haya neumonía por la desnutrición y muchas otras cosas. Y vemos cómo hay un círculo vicioso entre las comorbilidades y las neumonías. Y vemos aquí que después de cada neumonía la situación funcional de cada paciente va declinando y va declinando hasta llegar a la muerte. Y vemos cómo la neumonía, y como la describía Osler, como el caballero de los hombres de la muerte, porque los lleva indefectiblemente a eso. O sea, las neumonías empeoran mucho el estado funcional de los pacientes y es algo que hay que tratar adecuadamente para evitar la discapacidad y la muerte derivada de esta. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la neumonía? En los pacientes la neumonía típica es un malestar severo, o sea, son pacientes, tanto niños como adultos, que van a presentar alteración del triángulo de valoración pediátrica y en los adultos pues van a estar muy mal. Va a haber fiebre alta y escalofríos, no siempre en el adulto mayor hay fiebre, ellos hacen menos fiebre, suelen hacer más alteración del estado de conciencia, delirium y otras alteraciones así. Y como veíamos ahorita, hay signos de consolidación, crépitos, estertores, broncofonía, egofonía, pectoriloquia o la matidez en la percusión y los frémitos pueden ser signos semiológicos que hay que tener en cuenta a la hora de diagnosticar o de las manifestaciones clínicas de la neumonía. También un dolor torácico pleurítico puede ser característico de este. Obviamente la alteración respiratoria como la taquipnea o la disnea, los aleteos en los niños y las retracciones torácicas son manifestaciones clínicas y la tos obviamente productiva o incluso también puede haber tos seca en algunos casos con esputo purulento amarillo verdoso muy característico. Ya la neumonía atípica, esta se llama walking pneumonia porque es una neumonía que se presenta que no incapacita tanto al paciente. Entonces el paciente puede seguir caminando y ambulando, pero el paciente va a seguir con disnea, tos seca principalmente, la auscultación puede ser normal y se presenta más con cefalea, mialgia, es como una gripa por allá muy maluca, muy rara, y digamos esas son características de neumonías atípicas que suelen ser intersticiales y que suelen ser causadas por ciertos patógenos, tanto virales y bacterianos como veríamos ahorita. Pero si yo quiero objetivar esto, si yo quiero de pronto llevarlo ya al plano de la objetivización y de las escalas, pues está esta de acá que salió en las guías de evaluación y tratamiento de neumonía del 2018, donde dependiendo de los hallazgos clínicos me daban una puntuación y esto me aumentaba o disminuía la probabilidad de yo prestar ante una neumonía y es algo que podemos utilizar cuando no estamos seguros de si el paciente presenta o no síntomas característicos sumado a todos los elementos y factores de riesgo de los pacientes. También en los niños, ellos hacen mucha pues, taquipnea, esfuerzo respiratorio y la hipoxia. Y también la OMS la dividen no severa, severa y muy severa, dependiendo de las alteraciones y de la presencia de las retracciones. Entonces, si el niño solo presenta tos y taquipnea, es una neumonía no severa. Si el niño presenta tos, taquipnea, pero además empieza a tener retracciones subcostales, ya decimos que es severa.
Y si ya empieza a presentar, además de lo anterior, inhabilidad para alimentarse, cianosis, letargo y convulsiones, pues ya decimos que estamos ante una neumonía de una muy alta severidad. También en los niños es importante tener en cuenta que las neumonías del lobo superior pueden simular meningitis y causar dolor irradiado al cuello, y la de los lobos inferiores pueden simular dolores abdominales como los de la apendicitis, y los que les mencionaba ahorita de la meningitis, de la neumonía neonatal temprana y tardía, que se debe pensar en herpes simple y tratar a estos pacientes adecuadamente, y el neonato con neumonía, con cualquier signo de neumonía, debe hospitalizarse y estudiarse muy a fondo porque es algo muy preocupante. Una vez yo tengo el diagnóstico clínico o la sospecha, o incluso si pude hacer radiografía, yo debo hacer estas escalas para saber yo dónde debo tratar a los pacientes. Entonces, vemos acá que está el PSI, vemos que tiene muchas veces una escala muy bien validada. El problema en este contexto del CAMPIS o CUMIS es esto de acá, necesita exámenes de laboratorio. Entonces, digamos, limita su uso en ese contexto. Si miramos otra de las escalas, el CUP65, vemos que también tiene elementos clínicos muy sencillos de hacer, pero miramos acá, tiene también elementos de laboratorio como la urea. Pero si bien en este contexto del CAMPIS no se puede hacer ninguna de estas dos, está esta de acá, que es el CRB65, donde dependiendo la confusión, la taquimnea del paciente, la presión arterial sistólica y diastólica y la edad, yo voy a sacar un puntaje que me va a indicar que según estos puntos de acá, donde debo yo tratar al paciente, si puedo darle un manejo ambulatorio, un manejo hospitalario o un manejo en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, dependiendo de esto, yo evalúo qué hacer con estos pacientes. El problema es que no hay escalas para niños y vemos que, digamos, puede ser un problema, pero en los niños yo debo tener en cuenta la valoración de severidad. Entonces, en niños, una neumonía severa se define como aquella con una temperatura mayor de 38.5, hipoxia, perdón, distrés respiratorio, dificultad para alimentarse, deshidratación. En menores de 6 meses también se considera neumonía, toda neumonía se considera severa, y aquellas complicadas como un absceso pulmonar, un derrame, se consideran neumonías severas y debo hacer radiografía de tórax y hospitalizar al paciente. Si el paciente no presenta ninguna de estas características, yo le puedo dar, al igual que en los adultos, un manejo ambulatorio, como vemos acá. Entonces, yo tengo el paciente con la sospecha de neumonía y le hago el PSI, pues que obviamente en el contexto de un CAMPIS, un CUMIS no se puede hacer, un CUR65 o un CRB65. ¿Cuáles se van a manejar en este contexto del CUMIS y del CAMPIS? Serían estos de acá, aquellos que dan un CRB65 de 0. Estos pueden dárseles manejo ambulatorio. Y dependiendo de esto, yo miro las comorbilidades que tenga el paciente. Si el paciente no tiene comorbilidades, se le puede dar amoxicilina por vía oral y listo. O doxiciclina o un macrólido, donde pues dependiendo de la resistencia al neumococo, aquí la resistencia al neumococo menos mal es baja, entonces se puede dar esto. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, sea niño o adulto, se puede dar un beta-lactámico con inhibidor, es decir, amoxicilina clavulanato, o cefuroxima, o pues una cefalosporina con un macróleo. Se debe dar esta terapia combinada e incluso podría llegar a considerarse una quinolona respiratoria. Pero estos son los manejos a los que se va a limitar uno en el CAMPIS y los que hay que tener muy en cuenta respecto a estos pacientes cuando se presenten con neumonía y para tratarlos de forma adecuada. Y recordar que nunca ningún neonato ni menor de 6 meses yo lo voy a tratar de forma ambulatoria. Menor de 6 meses todos deben ser hospitalizados independientemente del estado clínico en el que lleguen porque son consideraciones y características especiales de los pacientes que los ponen en mayor riesgo de muerte. Y todos los demás se pueden tratar como vemos acá y pues este ya sería, digamos, un manejo que no aplica al contexto. No siendo más, los dejo con esta frase de el libro Nadie debería morir de Frank Slaughter, que nadie que pueda ser salvado totalmente pase su vida mutilado y disminuido y que bajo ningún muestra cuidadosa dedicación, nadie muera innecesariamente y superfluamente. Es una de las muchas formas de ver la medicina. La medicina tiene formas de verse muy amplias, desde lo social, desde lo científico, desde lo artístico incluso, y esta es una forma muy bonita de verla y que hay que tener en cuenta, especialmente cuando se hace medicina social, como en el contexto del campus o del CUMES. No siendo más, muchas gracias para todos los participantes y cualquier duda, pregunta o aporte es bienvenido. Bueno, aquí veo una pregunta que preguntaron en el chat. En caso de resistencia de talactámicos en contexto de un campus o rural, ¿qué otra línea farmacológica puedo pensar para dar manejo? Supongo que están hablando de neumonía, que es, digamos, en la que más comúnmente se ve la resistencia. Porque las otras patologías no presentan tanta resistencia. Entonces, hay que tener en cuenta que el principal agente causal de neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Menos mal, en Colombia la resistencia al estreptococo es del 1%. Entonces es una resistencia muy baja y uno los puede tratar a los pacientes perfectamente los puede tratar uno con amoxicilina o con incluso penicilina, con cualquier betalactámico. Hay que tener en cuenta que la resistencia del Streptococcus pneumoniae se da porque el estreptococo cambia sus PVPs, es decir, no es como otras patologías o enfermedades, patógenos, donde la bacteria produce enzimas, sino que en este caso el estreptococo cambia sus PVPs, entonces se vuelve resistente a todos los betalactámicos. Entonces, en este caso de resistencia, que si bien es muy rara la resistencia a Streptococcus pneumoniae en Colombia,
se puede utilizar macrólidos o incluso pues otro tipo de antibióticos, pero el que más se utiliza son macrólidos o doxiciclina. Pero es muy raro que uno tenga que utilizar esto en el contexto de una neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae. Ya si, digamos, uno está en un contexto hospitalario, donde uno ya puede tomar lavado alveolar o muestra de esputo y algo, y cuando los patógenos son completamente diferentes, donde uno ve Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, ve cosas que sí cambian la resistencia, pues uno ya debe hacer un manejo dirigido y específico según este patógeno y dependiendo de esto, el manejo empírico.